En medio de una foto grupal, ella se burló. Sal de la imagen. Tu cara está arruinando la estética. Salí del encuadre y seguí caminando. Subí a mi auto y me alejé sin mirar atrás. Más tarde esa noche, una de sus amigas me envió un mensaje. Ella todavía está llorando. Pero retrocedamos unas horas. La reunión familiar de los Ochoa era el evento del año en nuestra ciudad. Mi esposa Renata llevaba semanas preparándose, eligiendo el vestido perfecto, coordinando cada detalle con su hermana mayor, Lorena. Yo había llegado directamente del trabajo, todavía con mi ropa simple de siempre, jeans desgastados, camisa a cuadros y zapatillas deportivas. Nada elegante, lo admito, pero era domingo por la tarde y pensé que era solo una reunión familiar casual en el jardín de los suegros. Cuando llegué, el jardín estaba decorado como si fuera una boda. Luces colgantes, mesas con manteles blancos, un fotógrafo profesional moviéndose entre los invitados. Renata me vio llegar y su sonrisa se congeló. Corrió hacia mí con los ojos muy abiertos. Sebastián, ¿por qué viniste así?, susurró con urgencia, mirando mi ropa con horror evidente en su rostro. Dijiste que era una reunión familiar, respondí confundido, mirando alrededor y notando que todos los demás hombres llevaban trajes formales. Antes de que pudiera decir algo más, Lorena apareció como un huracán. Mi cuñada siempre había sido vanidosa, obsesionada con las apariencias y las redes sociales, pero ese día estaba en otro nivel. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual, maquillaje perfecto y una expresión de disgusto absoluto al verme. ¿Qué diablos te pusiste?, preguntó sin ningún tipo de saludo, mirándome de arriba a abajo como si fuera basura. Renata, te dije que le informaras el código de vestimenta. Lo siento, Lorena. Yo pensé, comenzó Renata, pero su hermana la interrumpió con un gesto brusco de la mano. No importa, ya está aquí, pero que se quede en la parte de atrás durante las fotos. No podemos tener a alguien tan ordinario arruinando nuestras imágenes. Sentí la humillación quemar mis mejillas, pero mantuve la compostura. No era la primera vez que Lorena me trataba con desprecio. Desde que me casé con Renata hace 3 años, mi cuñada había dejado claro que yo no era suficientemente bueno para su familia. Para ella yo era solo un mecánico de taller, un hombre simple, sin educación universitaria ni ambiciones importantes. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, excepto Renata, era toda la verdad sobre quién era yo realmente. La tarde transcurrió con incomodidad. Me mantuve alejado observando desde las sombras mientras el fotógrafo tomaba cientos de imágenes de la familia perfecta de los Ochoa. Lorena era el centro de atención posando con su esposo Rodrigo, un abogado presumido que trabajaba en un bufete mediano y que siempre hablaba de sus casos como si estuviera salvando al mundo. Entonces llegó el momento de la foto grupal. Todos fueron convocados al jardín principal. Renata me buscó con la mirada y me hizo señas para que me acercara. Caminé hacia el grupo sintiéndome completamente fuera de lugar entre todos esos trajes caros y vestidos elegantes. El fotógrafo nos acomodó. Yo estaba en la segunda fila tratando de ser invisible. Lorena me vio y su rostro se transformó en una máscara de ira. Se acercó a mí con pasos decididos, sus tacones resonando contra las baldosas del patio. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó en voz baja, pero lo suficientemente alta para que varios familiares cercanos escucharan. Renata me pidió que no me importa lo que te pidió mi hermana. Su voz se elevó llamando la atención de todos. Mira cómo estás vestido. Pareces un vagabundo. Esta es una foto importante para nuestra familia, para nuestras redes sociales. Tenemos una imagen que mantener. El silencio cayó sobre el jardín. Todos nos miraban. Renata estaba pálida, paralizada entre apoyarme a mí o apaciguar a su hermana. Vi la traición en sus ojos cuando ella bajó la mirada sin decir nada en mi defensa. Lorena aprovechó el momento saboreando cada segundo de mi humillación pública. Se giró hacia el fotógrafo y declaró en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. En medio de una foto grupal, ella se burló. Sal de la imagen. Tu cara está arruinando la estética. Las palabras resonaron en el jardín como un disparo.
Algunos invitados rieron incómodamente, otros miraron hacia otro lado, avergonzados por presenciar tal falta de respeto. Rodrigo, su esposo, sonrió con satisfacción desde su posición en la primera fila. Miré a Renata una última vez, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera. Pero ella solo se mordió el labio y desvió la mirada, eligiendo la aprobación de su familia sobre la dignidad de su esposo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo la humillación, sino la traición de la mujer que había prometido estar a mi lado en las buenas y en las malas. Durante 3 años había soportado los comentarios despectivos de Lorena, las miradas de lástima de los suegros, las conversaciones donde claramente me consideraban inferior, y lo había aceptado todo porque amaba a Renata y porque tenía mis razones para mantener un perfil bajo, pero esto era diferente. Esto cruzaba una línea. Salí del encuadre sin decir una palabra. Caminé con la cabeza en alto, ignorando los susurros y las miradas. Seguí caminando a través del jardín. Pasé junto al auto de Lorena. Un Mercedes nuevo que no dejaba de presumir en cada reunión, y llegué a mi viejo Chevrolet estacionado en la calle. Subí al auto y me alejé sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi a algunos familiares salir corriendo del jardín, probablemente sorprendidos de que realmente me fuera, pero no me detuve. Manejé en silencio durante 20 minutos hasta llegar a mi taller mecánico en el centro de la ciudad. Aparqué en la parte trasera donde nadie podía verme y me quedé sentado en el auto, dejando que la rabia y el dolor fluyeran a través de mí. Mi teléfono comenzó a sonar. Renata. La llamada. Llamó 5 veces más. Luego llegaron los mensajes. Sebastián, por favor, vuelve. Estás exagerando. Ya sabes cómo es, Lorena. Estás avergonzándome frente a toda mi familia. Leí ese último mensaje 3 veces. Yo la estaba avergonzando a ella, no al revés. La ironía era casi graciosa. Entonces llegó un mensaje de un número desconocido. Era Daniela, una prima de Renata que siempre había sido amable conmigo. Sebastián, siento mucho lo que pasó. Lorena está fuera de control, pero deberías saber algo. Después de que te fuiste, ella empezó a reírse y a decir que finalmente habías entendido tu lugar, que era hora de que Renata consiguiera un esposo de verdad. Alguien de su nivel. Renata no dijo nada para defenderte. Pensé que deberías saberlo. Cerré los ojos y respiré profundamente. Era hora de tomar una decisión. Más tarde, esa noche, alrededor de las 11, recibí otro mensaje. Esta vez era de Carolina, una de las amigas cercanas de Lorena, alguien que apenas conocía. Sebastián, solo quería que supieras que Lorena todavía está llorando. Después de que todos se fueron, Renata le gritó por cómo te trató. Lorena está destrozada porque arruinó la reunión familiar. Solo pensé que te gustaría saberlo. Leí el mensaje sin ninguna emoción. No sentí satisfacción, no sentí venganza, solo sentí una calma fría y decisiva. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible, era que yo no era solo un mecánico común. Tenía secretos, recursos y conexiones que había mantenido ocultos por razones muy específicas. Y ahora, después de años de soportar su desprecio, después de esta humillación final, iba a usar todo eso, no para hacerles daño, no por venganza mezquina, sino para enseñarles una lección que nunca olvidarían sobre juzgar a las personas por su apariencia, sobre la traición familiar y sobre las consecuencias de la humillación pública. Abrí mi laptop y comencé a hacer llamadas. Era hora de que los Ochoa conocieran al verdadero Sebastián. Y cuando terminara, Lorena iba a desear nunca haberme sacado de esa foto. A la mañana siguiente, no regresé a casa. En cambio, me registré en un hotel discreto del centro y comencé a ejecutar un plan que había estado considerando durante meses, pero que nunca había tenido el valor de implementar. La humillación de ayer me había dado exactamente lo que necesitaba. Claridad absoluta. Renata llamó 32 veces durante la noche. Conté cada una. No respondí ninguna. A las 7 de la mañana, finalmente le envié un mensaje simple. Necesito tiempo para pensar.
No me busques. Su respuesta llegó en segundos. Sebastián, por favor. Sé que Lorena se pasó de la raya, pero es mi hermana. No puedes simplemente desaparecer así. ¿Qué van a pensar todos? Ahí estaba otra vez. ¿Qué iban a pensar todos? No, ¿cómo me sentía yo? No, si estaba bien. Solo la imagen familiar, la reputación, la estética perfecta que Lorena tanto valoraba. Ignoré el mensaje y llamé a Diego Salazar, mi abogado personal y uno de los pocos que conocía mi verdadera situación financiera. Diego y yo nos habíamos conocido hace 5 años, cuando yo todavía trabajaba en el taller de mi tío Esteban. Lo que la familia de Renata nunca supo era que ese taller no era solo un negocio pequeño. Era una cadena de talleres mecánicos especializados en autos lujo con sucursales en 3 ciudades diferentes. Cuando mi tío murió hace 2 años me dejó todo. No solo los talleres, sino también inversiones en propiedades comerciales y un portafolio de acciones considerable. De la noche a la mañana me convertí en millonario, pero decidí mantenerlo en secreto, continuar trabajando como si nada hubiera cambiado, viviendo modestamente y usando ropa simple. ¿Por qué? Porque quería saber si Renata me amaba por quién era yo, no por lo que tenía. Y durante 3 años viví esa prueba silenciosa. Rechacé ofertas para expandir el negocio públicamente. Mantuve un perfil bajo y dejé que todos me vieran como el mecánico pobre que se había casado por encima de su clase social. Ahora me daba cuenta de lo estúpido que había sido. Renata había mostrado su verdadero rostro cuando importaba. Cuando tuvo que elegir entre mi dignidad y la aprobación de su familia tóxica, eligió a ellos. Diego, dije cuando contestó el teléfono. Necesito que actives todo. Es hora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro, Sebastián? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Está bien, dame 48 horas. Mientras Diego comenzaba a mover las piezas necesarias, yo tenía otro asunto que atender. Llamé a Daniela, la prima de Renata, que me había enviado ese mensaje la noche anterior. Nos encontramos en una cafetería lejos del vecindario de los Ochoa. Daniela llegó con expresión preocupada, sus ojos llenos de genuina compasión. Sebastián, siento mucho lo que pasó, dijo apenas se sentó. Lorena se comportó horriblemente. Y Renata, ella debería haberte defendido. Gracias por decírmelo. Respondí estudiando su rostro. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Lo que sea. ¿Qué tanto sabe la familia sobre mi trabajo? Daniela frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Todos saben que trabajas en un taller mecánico. Lorena no deja de mencionarlo cada vez que puede, especialmente comparándote con Rodrigo y su exitosa carrera legal. Y Renata, ¿qué les ha contado ella específicamente? Bueno, Daniela bajó la voz luciendo incómoda. Ella siempre ha sido un poco vaga al respecto. Dice que trabajas mucho, que eres dedicado, pero nunca entra en detalles. Honestamente, creo que está un poco avergonzada de que no tengas un título universitario o un trabajo más prestigioso. Cada palabra era un clavo más en el ataúd y asentí lentamente, sintiendo esa calma fría extenderse por mis venas otra vez. Daniela, ¿puedo confiar en ti? Por supuesto. Entonces necesito que guardes un secreto solo por unos días más. Después todos lo sabrán de todas formas. Le conté todo. Vi sus ojos agrandarse progresivamente mientras le explicaba sobre los talleres, las inversiones, el dinero. Cuando terminé, ella estaba boquiabierta. Dios mío, Sebastián. ¿Y Renata sabe todo esto? Sí. Le conté desde el principio, pero le pedí que mantuviera el secreto. Quería vivir una vida normal, sin que el dinero definiera mis relaciones. Entonces ella sabía que eres millonario y aún así permitió que Lorena te tratara como basura. La voz de Daniela temblaba de indignación. Te dejó parado ahí, humillado frente a todos, sabiendo perfectamente que podrías comprar y vender a toda la familia 8 a 10 veces si quisieras. Exactamente. Daniela negó con la cabeza incrédula. ¿Qué vas a hacer?
Voy a darles una lección sobre la verdadera justicia, sobre lo que significa juzgar a alguien por su apariencia en lugar de su carácter y sobre las consecuencias de la traición familiar. 2 días después, Diego me llamó. Todo está listo. ¿Quieres revisarlo antes de que proceda? No, confío en ti. Adelante. De acuerdo. Esto va a causar ondas. Sebastián, ¿estás preparado? Más que nunca. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación del hotel, mi teléfono explotó. Primero fue Renata. ¿Qué diablos hiciste?, gritó apenas contesté. Era la primera vez que hablaba con ella desde el incidente. Hola, Renata. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Acaban de embargar la casa de Lorena. Dice el banco que su hipoteca fue comprada por otra entidad y que tienen que desalojar en 30 días. Sonreí. Diego trabajaba rápido. Qué terrible noticia. Pero no veo que tiene que ver conmigo. Sebastián, esto es demasiado. Sé que fuiste tú. No sé cómo, pero sé que fuiste tú. Renata. Soy un simple mecánico, ¿recuerdas un hombre ordinario que arruina fotos con su cara? ¿Cómo podría yo tener el poder de hacer algo así? Hubo un silencio tenso. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Su voz más calmada pero tensa. Ven a casa, por favor. No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a volver a esa casa. De hecho, estoy considerando seriamente si quiero continuar con este matrimonio. Matrimonio. Sebastián, estás exagerando. Todo esto por un comentario estúpido de Lorena. No fue solo un comentario, la interrumpí. Mi voz fría y controlada. Fue años de desprecio, años de permitir que tu familia me tratara como inferior. Y cuando llegó el momento de defender a tu esposo, cuando tuviste que elegir entre mi dignidad y la aprobación de ellos, elegiste a ellos. Me dejaste parado ahí, humillado frente a docenas de personas y no dijiste una sola palabra en mi defensa. Yo estaba en shock, no sabía qué hacer. Sabías exactamente qué hacer, Renata. Lo que pasa es que no tuviste el valor de hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono sonó inmediatamente otra vez, pero esta vez era un número desconocido. Contesté, Sebastián. Era la voz de Lorena, pero completamente diferente. No había arrogancia, no había desprecio, solo pánico puro. Por favor, necesito hablar contigo. Adelante. ¿Qué le hiciste a mi casa? ¿Cómo? No entiendo cómo pudiste. Su voz se quebró. Por favor, esto tiene que ser un error. El banco dice que alguien compró nuestra hipoteca y que no podemos negociar, que tenemos que pagar todo inmediatamente o desalojar. Son 300,000 pesos, Sebastián, no tenemos esa cantidad. Rodrigo está desesperado. Tenemos 2 niños y necesitamos que detengas esto. Sé que fuiste tú de alguna manera, Lorena. Dije con calma. Hace 2 días me sacaste de una foto familiar diciendo que mi cara arruinaba la estética. Me humillaste frente a docenas de personas y ahora me llamas pidiendo ayuda. Fue un error. Lo siento. Está bien. Lo siento. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada de ti. Quiero que experimentes lo que se siente ser juzgada, ser vista como menos que nada, ser descartada como si no importaras. Pero mis hijos, esto va a afectar a mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que las apariencias eran más importantes que la decencia humana. Básica. Colgué. Ella llamó 6 veces más. No contesté ninguna. Esa noche Daniela me envió un mensaje. Toda la familia está en pánico. Lorena está histérica. Los padres de Renata están tratando de averiguar qué pasó. Rodrigo está amenazando con demandar al banco. Es un caos total. ¿Qué más vas a hacer? Respondí. Espera y verás. Esto apenas comienza. Porque el embargo de la casa de Lorena era solo el primer movimiento. Diego y yo habíamos planeado cuidadosamente cada paso de lo que vendría después. Y cuando terminara,
Toda la familia Ochoa entendería el verdadero significado de la palabra consecuencias. Al día siguiente llegó la segunda ola. Rodrigo, el prestigioso abogado, recibió una notificación de su bufete. Varios de sus clientes más importantes habían decidido terminar sus contratos con él y transferir sus casos a otras firmas, casos que representaban más del 60% de sus ingresos anuales. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Resulta que yo era propietario del edificio donde operaba el bufete de Rodrigo y varios de esos clientes importantes eran empresarios con los que yo tenía relaciones comerciales a través de mis talleres, una conversación aquí, una sugerencia allá y de repente Rodrigo se encontraba mirando la ruina profesional a la cara. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo esta vez, su voz temblando de rabia apenas contenida. No sé quién diablos crees que eres, Cicio, pero esto es acoso. Voy a demandarte. Voy a destruirte legalmente. Adelante, respondí tranquilamente. Estoy seguro de que tu reputación legal sobrevivirá a un juicio público donde se revelará exactamente cómo tú y tu esposa humillaron públicamente a un miembro de la familia. Me encantaría que los detalles de ese incidente se volvieran de dominio público. Las redes sociales que tanto le importan a Lorena tendrían mucho que decir al respecto. Silencio. Sabía que lo tenía acorralado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente derrotado. Justicia. Quiero que tú y tu esposa entiendan que las acciones tienen consecuencias, que no pueden tratar a las personas como basura solo porque no encajan en su estética perfecta. Está bien, lo entendemos. Ahora puedes detener esto. No, ¿qué? Dije que no. Esto no se trata de obtener una disculpa, se trata de una lección que debe ser aprendida completamente y todavía no hemos llegado al final. Colgué y bloqueé su número. Renata apareció en mi hotel esa noche. No sé cómo averiguó dónde estaba, pero logró convencer a la recepción de que me llamaran. Bajé al vestíbulo y la encontré esperando con ojeras profundas y ropa arrugada. Se veía terrible. Sebastián comenzó acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero deteniéndose cuando di un paso atrás. Por favor, para esto. Lorena está destrozada. Rodrigo está al borde de un colapso nervioso. Toda la familia está en crisis. Bien, repitió incrédula. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Dónde está el hombre amable y gentil con el que me casé? Ese hombre murió en el jardín de tus padres cuando su esposa lo dejó ser humillado públicamente sin decir una palabra en su defensa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento mucho. Debía haberte defendido. Estaba equivocada. Pero esto es desproporcionado. Están perdiendo su casa, Sebastián. Su sustento y mi dignidad, mi respeto. Eso no cuenta. Por supuesto que cuenta, pero la venganza no es la respuesta. No es venganza, Renata, es justicia. Y si no entiendes la diferencia, entonces claramente no me conoces en absoluto. Me di la vuelta para irme, pero su siguiente pregunta me detuvo. ¿De dónde sacaste el dinero para hacer todo esto? Me giré lentamente hacia ella. El dinero, Renata, me conoces desde hace 3 años. Sabes exactamente de dónde viene el dinero. Su rostro se puso pálido. Dijiste que mantendríamos eso en privado, que no involucrarías tu herencia en nuestra vida diaria. Y no lo hice. Durante 3 años viví modestamente. Trabajé en el taller. Conduje mi auto viejo. Usé ropa simple. Todo porque quería una vida auténtica, pero esa vida requería que mi esposa me respetara por quien soy, no por lo que tengo. Y tú fallaste esa prueba espectacularmente. No es justo, susurró. No es justo castigarnos a todos porque cometí un error. Un error es olvidar comprar leche. Lo que hiciste tú, lo que permitiste que tu familia me hiciera durante años. Eso es traición y la traición familiar tiene consecuencias. La dejé parada ahí en el vestíbulo, llorando en silencio mientras yo subía de regreso a mi habitación. No sentí remordimiento, no sentí culpa, solo una satisfacción fría y calculada de que finalmente, después de años de soportar desprecio, estaba tomando el control de mi propia narrativa.
Pero esto todavía no había terminado. Quedaban más lecciones por enseñar, más capas de esta humillación cuidadosamente construida por revelar. Y antes de que todo acabara, los Ochoa entenderían completamente el precio de juzgar a alguien por las apariencias. La tercera semana después del incidente de la foto, la situación de los Ochoa había pasado de crisis a catástrofe total. Lorena y Rodrigo habían tenido que mudarse a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, un lugar modesto que Lorena habría descrito como de clase baja apenas un mes atrás. El contraste con su antigua vida era brutal y exactamente lo que yo había planeado, pero yo no había terminado, ni siquiera cerca. Diego me llamó una mañana con noticias interesantes. Sebastián, he estado investigando como me pediste y encontré algo que te va a interesar sobre Rodrigo. Te escucho. Ese caso grande que perdió el año pasado, ¿recuerdas el que afectó su reputación en el bufete? Bueno, resulta que no fue mala suerte ni error judicial. Rodrigo deliberadamente saboteó a su propio cliente porque el oponente le ofreció dinero por debajo de la mesa. Tengo pruebas documentales. Me recliné en mi silla procesando la información. ¿Qué tan sólidas son las pruebas? Lo suficientemente sólidas como para que lo desbarren del colegio de abogados y se hacen públicas. Estamos hablando de fraude ético grave. Guarda esa información. Todavía no la necesitamos, pero es bueno saber que tenemos ese as bajo la manga. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Necesito que investigues algo sobre los padres de Renata, específicamente sobre el negocio familiar de artesanías que manejan. Quiero saber todo sobre sus finanzas. Diego se quedó en silencio por un momento. ¿Estás seguro de que quieres ir por ese camino? Son los padres de tu esposa. Mis suegros me han tratado con condescendencia durante 3 años. Don Héctor siempre me ha mirado como si fuera un error que su hija cometió. Doña Patricia suspira cada vez que entro a una habitación. Es hora de que ellos también aprendan algo sobre respeto. Está bien, te tendré algo en 2 días. Mientras esperaba, la presión sobre la familia Ochoa continuaba aumentando. Daniela me mantenía informado de todo lo que sucedía en las reuniones familiares de emergencia que se convocaban casi diariamente. Es surreal, me escribió una noche. Lorena está irreconocible, no se maquilla, usa ropa repetida y ha perdido peso. Los niños están confundidos sobre por qué tuvieron que cambiar de escuela a una más barata. Rodrigo apenas habla, solo se sienta en silencio mirando al vacío. Y tus suegros, Sebastián, están aterrorizados. Siguen preguntándose cuándo les tocará a ellos. Sonreí al leer eso. El miedo era parte del proceso de aprendizaje. Renata había intentado contactarme 12 veces más, pero yo la había bloqueado de todos lados. La única forma en que podía comunicarse conmigo era a través de Diego y solo para asuntos relacionados con una posible separación. Ella se negaba a aceptar que nuestro matrimonio había terminado, insistiendo en que podíamos superar esto si yo solo dejaba ir el rencor. Pero esto no era rencor, era justicia pura y fría. El viernes de esa semana, Diego me entregó el informe sobre don Héctor y doña Patricia. Lo leí con atención creciente y una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Perfecto. Murmuré. Esto es absolutamente perfecto. Resulta que el negocio familiar de artesanías estaba en serios problemas financieros. Habían tomado préstamos que no podían pagar y estaban a punto de perder su local comercial. Pero lo más interesante era que el banco que tenía esos préstamos era uno con el que yo tenía excelentes relaciones comerciales. De hecho, había invertido fuertemente en ese banco hacía 2 años. Una conversación con el director del banco y los préstamos de mis suegros fueron transferidos a una subsidiaria que yo controlaba. Ahora, técnicamente, ellos me debían dinero a mí. Programé una reunión con don Héctor y doña Patricia para el lunes siguiente. Les pedí que vinieran a mi taller. El único que la familia conocía, el pequeño en el centro de la ciudad que yo mantenía como fachada de mi vida modesta. Cuando llegaron lucían incómodos y nerviosos. Don Héctor, un hombre de 60 años con cabello gris y bigote meticulosamente recortado, miraba alrededor del taller con apenas disimulado disgusto. Doña Patricia, una mujer delgada y elegante a pesar de su edad,
Mantenía su bolso apretado contra su pecho, como si temiera que el aceite de motor fuera a saltar y arruinar su ropa. Gracias por venir, dije limpiándome las manos con un trapo y señalando unas sillas en la pequeña oficina del taller. Siéntense, por favor, Sebastián, comenzó don Héctor con tono cauteloso. Apreciamos que finalmente aceptaras reunirte con nosotros. Renata está destrozada. La familia entera está sufriendo por esto. La familia está sufriendo. Repetí, dejando que el sarcasmo impregnara cada palabra. Qué interesante. Díganme, ¿se preguntaron alguna vez si yo sufría cuando Lorena me trataba como basura en cada reunión familiar? Cuando Rodrigo hacía chistes sobre mi educación, cuando ustedes mismos actuaban como si yo fuera una carga que Renata tenía que soportar. Doña Patricia abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto. No, no hablen todavía. Escuchen, durante 3 años he sido el blanco de su desprecio, el mecánico pobre que de alguna manera engañó a su preciosa hija para que se casara con él. Y lo soporté todo porque amaba a Renata y porque estúpidamente pensé que eventualmente me ganarían su respeto a través de mis acciones. Sebastián, nunca, comenzó don Héctor. Sí, lo hicieron. Todos lo hicieron y lo peor es que Renata lo permitió. Mi propia esposa estaba tan preocupada por mantener su imagen familiar perfecta que sacrificó mi dignidad una y otra vez. Saqué una carpeta de mi escritorio y la deslicé hacia ellos. ¿Saben qué hay aquí? Los documentos de sus préstamos bancarios. Resulta que ahora me pertenecen a mí. Ustedes me deben 246,000 pesos. El color desapareció del rostro de don Héctor. Doña Patricia se llevó una mano temblorosa a la boca. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tartamudeó don Héctor. ¿Cómo es posible que un simple mecánico tenga ese tipo de poder financiero? Terminé la pregunta por él. Esa es la pregunta correcta y la respuesta es simple. Nunca fui solo un simple mecánico. Les conté todo. Vi cómo sus expresiones cambiaban de soca incredulidad a horror mientras les explicaba sobre mi herencia, los múltiples talleres, las inversiones, el dinero que había mantenido oculto deliberadamente para vivir una vida auténtica. Renata sabía todo esto. Dije observando cómo esa revelación los golpeaba como un martillo desde el principio. Y aún así permitió que todos ustedes me trataran como inferior. Permitió que su hermana me humillara públicamente. Eligió su aprobación sobre mi respeto. Doña Patricia comenzó a llorar en silencio. Don Héctor parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó don Héctor con voz quebrada. Quiero que entiendan algo fundamental sobre la vida. El respeto no se basa en el dinero o el estatus social. Se basa en cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que crees que no pueden hacer nada por ti. Ustedes fallaron esa prueba. Todos ustedes, por favor, suplicó doña Patricia, sus lágrimas corriendo libremente. Ahora tenemos nietos. Lorena y Rodrigo están sufriendo. Nuestro negocio es todo lo que tenemos. Y yo tenía una familia que se suponía que me aceptaría y me respetaría, pero en lugar de eso me humillaron. Me levanté dando por terminada la reunión. Tienen 2 opciones. Pueden pagar la deuda completa en 30 días, lo cual sabemos que es imposible. O pueden firmar un acuerdo donde trabajarán conmigo para saldar esa deuda durante los próximos 5 años, pero lo harán bajo mis términos, siguiendo mis reglas y aprendiendo en el proceso sobre humildad y respeto. ¿Y si nos negamos?, preguntó don Héctor, aunque su voz carecía de cualquier convicción real. Entonces pierden su negocio, su local, todo. Y puedo garantizarles que no encontrarán otro banco dispuesto a darles crédito después de que yo termine de hablar con mis contactos en la industria financiera. Los dejé irse con esa amenaza pesando sobre sus hombros. Supe por Daniela que pasaron toda la noche discutiendo, llorando, tratando de encontrar una salida que no existía. Al día siguiente, don Héctor llamó. Aceptamos tus términos. Sabía decisión. Respondí sin emoción. Diego les enviará los contratos. Léanlos cuidadosamente antes de firmar. Pero mi plan maestro todavía tenía una pieza más, la más importante de todas.
Esa tarde le pedí a Daniela que organizara una cena familiar. Diles que tengo un anuncio importante que hacer que afecta a todos y asegúrate de que cada miembro de la familia Ochoa esté presente, incluyendo Renata, especialmente Renata. La cena se programó para el sábado siguiente en el mismo jardín donde había ocurrido la humillación original. Fue idea mía, deliberada y simbólica. Quería que todos recordaran exactamente dónde comenzó todo esto. Durante la semana previa a la cena me dediqué a perfeccionar cada detalle de lo que sería mi revelación final. Contraté al mismo fotógrafo que había estado presente en la reunión original. Arreglé para que hubiera el mismo tipo de decoración, las mismas luces colgantes, incluso el mismo menú. También preparé algo especial, un video, una compilación de todos los momentos en los últimos 3 años donde la familia Ochoa me había tratado con desprecio. Resulta que yo había estado grabando discretamente durante mucho tiempo, anticipando que algún día podría necesitar evidencia de su comportamiento. Cuando llegó el sábado, estacioné mi viejo Chevrolet en la calle como siempre, pero esta vez había 3 autos más detrás de mí. Un Mercedes último modelo, un BMW deportivo y un Range Rover. Los 3 eran míos, parte de mi colección privada que la familia Ochoa nunca había visto. Entré al jardín exactamente a las 7 de la tarde. Todos estaban allí. Lorena y Rodrigo luciendo demacrados y miserables en su ropa barata y desgastada. Don Héctor y doña Patricia sentados rígidamente con expresiones de temor, varios tíos, tías y primos que habían sido testigos de mi humillación original. Y Renata, mi esposa, sentada sola en una esquina con los ojos rojos de tanto llorar. El silencio cayó cuando entré. Esta vez no llevaba jeans y camisa a cuadros. Llevaba un traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de Rodrigo, zapatos italianos hechos a mano y un reloj que valía más que el auto que Lorena acababa de perder. Buenas noches, dije con voz calmada, pero autoritaria, que resonó por todo el jardín. Gracias a todos por venir. Sé que ha sido un mes difícil para la familia Ochoa. Pérdidas financieras, cambios de estilo de vida, mucho estrés y sé que muchos de ustedes me culpan por todo eso. Lorena me miró con odio puro en sus ojos. Rodrigo no podía siquiera sostener mi mirada. Renata solo lloraba en silencio. Pero antes de que continuemos, dije sacando un control remoto de mi bolsillo. Me gustaría que vieran algo. Una pantalla grande se desplegó detrás de mí y el video comenzó a reproducirse. 3 años de insultos, desprecio, humillaciones capturadas en video. La expresión de Lorena cuando le dijo a Renata que yo era demasiado ordinario para la familia. Rodrigo riéndose de mi falta de educación universitaria durante una cena navideña. Don Héctor diciéndole a un tío que ojalá Renata hubiera elegido mejor. Doña Patricia suspirando dramáticamente cada vez que yo entraba a una habitación. Y finalmente, el momento culminante, la humillación en la foto grupal, capturada desde múltiples ángulos por las cámaras de los invitados, editada juntas en una secuencia devastadora que mostraba exactamente lo cruel y calculada que había sido la burla de Lorena. El video terminó en silencio absoluto. Varios de los familiares lucían avergonzados, otros miraban al suelo. Nadie se atrevía a hablar. Durante 3 años continué con voz fría y controlada. Ustedes me juzgaron, me despreciaron, me trataron como si fuera menos que nada, todo porque trabajaba con mis manos en lugar de usar un traje y una corbata, porque conducía un auto viejo, porque no presumía riqueza o estatus. Me acerqué a Lorena, quien se encogió visiblemente. Tú fuiste la peor. En cada oportunidad que tuviste, me recordaste que yo no era suficientemente bueno para esta familia, que arruinaba su estética perfecta, que era una vergüenza. Luego me giré hacia Renata. Y tú, mi esposa, la persona que prometió estar a mi lado en las buenas y en las malas. Tú lo sabías todo. Sabías exactamente quién era yo, cuánto dinero tenía, qué podía hacer. Y aún así, permitiste que me humillaran una y otra vez porque estabas más preocupada por mantener la paz familiar que por defender a tu esposo. Las lágrimas de Renata se intensificaron. Sebastián, yo no la interrumpí. No tienes derecho a hablar todavía. Primero todos ustedes van a escuchar quién soy realmente. Les conté todo otra vez,
pero esta vez con pruebas. Diego apareció con documentos, certificados de propiedad, estados financieros. Les mostré que yo era propietario de 6 talleres especializados en autos de lujo con ingresos anuales de varios millones. Les mostré mis inversiones en bienes raíces comerciales. Les mostré mi portafolio de acciones. Valgo más de 15 millones de dólares, dije dejando que el número resonara en el silencio atónito. Podría comprar esta casa 10 veces. Podría pagar las deudas de toda la familia Ochoa sin siquiera anotarlo en mi cuenta bancaria. Pero elegí vivir modestamente porque quería saber si las personas me respetarían por quien soy, no por lo que tengo. Me giré hacia todos ellos y todos ustedes fallaron esa prueba espectacularmente. Cada uno de ustedes me juzgó basándose en las apariencias, en ropa y autos y títulos superficiales. Ninguno se tomó el tiempo de conocerme realmente, de ver mi carácter, mi trabajo duro, mi lealtad. Don Héctor se puso de pie temblorosamente. Sebastián, lo sentimos. Todos lo sentimos profundamente. Estábamos equivocados, completamente equivocados. Por favor, danos la oportunidad de compensarlo. Compensarlo. Repetí con una risa amarga. ¿Cómo exactamente planean compensar 3 años de humillación? 3 años de sentirme como un extraño en mi propia familia. No lo sé, admitió don Héctor, su voz quebrándose. Pero por favor, danos la oportunidad de intentarlo. Miré alrededor del jardín. Vi el arrepentimiento genuino en algunos rostros. Vi vergüenza en otros. Vi a Lorena llorando en silencio, toda su arrogancia anterior completamente destruida. Vi a Rodrigo luciendo como si quisiera desaparecer y vi a Renata, mi esposa, destruida y rota, mirándome con desesperación. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Continuaría destruyéndolos hasta que no quedara nada. O había llegado el momento de mostrar algo de misericordia. Pero antes de que pudiera responder, Lorena se puso de pie con movimientos vacilantes. Espera, dijo con voz ronca de tanto llorar. Antes de que decidas nada, necesito decir algo. Todos se giraron para mirarla. Sorprendidos, Lorena caminó hacia el centro del jardín, directamente frente a mí, y lo que hizo a continuación cambió todo. Lorena se arrodilló frente a mí. El jardín entero quedó en silencio absoluto. La mujer que un mes atrás me había echado de una foto por arruinar su estética ahora estaba de rodillas en el mismo lugar donde me había humillado, con lágrimas corriendo por su rostro sin maquillaje. Sebastián comenzó con voz quebrada, tienes todo el derecho de odiarme, de destruirme completamente. He sido una persona horrible contigo desde el día que conocí a mi hermana. Te traté como basura porque juzgué tu valor basándome en tu ropa y tu trabajo, sin nunca intentar conocer quién eras realmente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su voz temblando. He perdido mi casa. Mi esposo está perdiendo su carrera. Mis hijos tuvieron que cambiar a una escuela pública donde los otros niños se burlan de ellos porque ya no tienen ropa de marca. Y todo esto es culpa mía, no tuya. Mía. Rodrigo se levantó como si fuera a ayudarla, pero ella levantó una mano deteniéndolo. He pasado este último mes viviendo la vida que tú viviste durante 3 años, continuó Lorena, siendo juzgada por mi apariencia, siendo vista como menos que los demás. Y es horrible, Sebastián, es absolutamente horrible. Y tú lo soportaste día tras día, reunión tras reunión y nunca dijiste nada cruel, nunca te vengaste, solo aguantaste. Me miró directamente a los ojos. No merezco tu perdón, no merezco tu misericordia, pero te lo pido de todas formas, no por mí, sino por mis hijos, que no tienen culpa de tener una madre tan superficial y cruel. El silencio que siguió fue pesado y denso. Podía sentir los ojos de todos en mí esperando mi respuesta. Pero antes de que pudiera hablar, Renata también se levantó. No, Lorena, dijo mi esposa con voz firme a pesar de sus lágrimas. Tú no eres la única culpable aquí. Yo soy peor que tú. Renata caminó hacia mí deteniéndose a unos pasos de distancia. Lorena te juzgó por ignorancia, pero yo sabía la verdad. Sabía exactamente quién eras, qué valías, no solo en dinero, sino en carácter. Y aún así,
te dejé sufrir porque era más fácil mantener la paz que defender a mi esposo. Su voz se quebró completamente. Ese día, en la foto, cuando Lorena te humilló frente a todos, tuve la oportunidad de hacer lo correcto. Debía haberme levantado, tomar tu mano y salir contigo. Debía haber dicho que si mi familia no podía respetar a mi esposo, entonces yo no quería estar en esa foto. Pero no lo hice. Me quedé callada y te dejé irte solo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Y ahora he perdido lo más valioso que tenía. No tu dinero, no tus propiedades. Te perdí a ti, al hombre que me amaba incondicionalmente, al hombre que eligió la modestia sobre la arrogancia, al hombre que tenía todo el poder para aplastarme y a mi familia desde el principio, pero que eligió darnos la oportunidad de amarlo por quien era. Se arrodilló también uniéndose a su hermana. No te pido que me perdones, Sebastián. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo lo que perdí y que pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome de no haber sido la esposa que merecías. Miré a las dos hermanas arrodilladas frente a mí. Luego miré a don Héctor y doña Patricia, quienes también tenían lágrimas en los ojos. Miré a Rodrigo, que había bajado completamente la cabeza en vergüenza. Miré a todos los familiares presentes, muchos de los cuales habían participado activamente en mi humillación durante años, y sentí nada. No sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida, solo un vacío profundo donde antes había estado mi amor por esta familia. Levántense, dije finalmente con voz calmada. Las dos, Lorena y Renata, se pusieron de pie lentamente esperando. Hace un mes comencé. Ustedes me enseñaron algo valioso. Me enseñaron que las apariencias importan más que el carácter para algunas personas, que la familia no siempre significa lealtad, que el amor tiene condiciones, especialmente cuando se trata de imagen social. Hice una pausa dejando que mis palabras resonaran y durante este último mes yo les he enseñado algo a ustedes. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que juzgar a alguien por su apariencia puede volverse en su contra, que la humillación duele, especialmente cuando viene de aquellos en quienes confiabas. Me acerqué a Lorena. Tú has perdido tu casa, tu estatus, tu comodidad, pero ¿sabes qué más has perdido? El respeto de tus propios hijos, porque ellos ahora saben que su madre es capaz de crueldad gratuita. Esa es una lección que llevarán por el resto de sus vidas. Luego me giré hacia Renata. Y tú has perdido a tu esposo, pero también has perdido algo más fundamental, tu integridad. Demostraste que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tienes que elegir entre lo correcto y lo fácil, eliges lo fácil cada vez. Saqué un sobre de mi chaqueta. Estos son papeles de divorcio. Ya están firmados por mi parte. Diego se asegurará de que recibas tu parte justa según la ley, aunque no incluye nada de lo que heredé de mi tío, ya que nuestro acuerdo prenupcial era muy claro al respecto. Renata dejó escapar un sollozo. Sebastián, por favor, no. La interrumpí firmemente. No hay por favor aquí. Un matrimonio requiere respeto mutuo, confianza, lealtad. Y tú rompiste esas tres cosas de manera irreparable, no porque cometiste un error en un momento de debilidad, sino porque durante 3 años elegiste consistentemente a tu familia sobre mí, la apariencia sobre la verdad, la comodidad sobre la justicia. Me giré hacia don Héctor y doña Patricia. En cuanto a ustedes dos, los contratos que firmaron con Diego permanecerán vigentes. Trabajarán para saldar su deuda durante los próximos 5 años. Pero les voy a hacer una concesión. Si durante ese tiempo demuestran verdadero cambio en cómo tratan a las personas, especialmente a aquellas que consideran inferiores, consideraré perdonar el 50% de lo que deben. Don Héctor asintió vigorosamente. Gracias, Sebastián. Te lo prometemos. No me prometan nada a mí, respondí. Prométanselo a ustedes mismos. Conviértanse en mejores personas. No porque yo esté observando, sino porque es lo correcto. Finalmente, me dirigí a toda la familia reunida. A todos los que están aquí esta noche tienen una elección. Pueden aprender de esto y convertirse en personas más empáticas y menos superficiales. O pueden resentirme por haberles enseñado esta lección de la manera dura. Francamente, no me importa cuál elijan,
Porque después de esta noche nunca más tendrán poder sobre mí. Caminé hacia la salida del jardín. Pero me detuve junto a Lorena. Ah, y sobre tus hijos. A pesar de todo, no son responsables de los pecados de sus padres. Diego te contactará con información sobre un fondo educativo que he establecido para ellos. Cubrirá su educación universitaria completa siempre y cuando mantengan buenas calificaciones y se comporten con integridad. Los ojos de Lorena se abrieron con shock. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? Porque a diferencia de ti, yo entiendo que la venganza no debe castigar a los inocentes. Tus hijos no me hicieron nada malo. No merecen sufrir por tus errores. Salí del jardín con la cabeza en alto, dejando atrás a una familia destrozada, pero con suerte en camino a convertirse en mejores personas. Cuando llegué a mi auto, encontré a Daniela esperándome. Había estado observando todo desde la distancia. Eso fue intenso. Dijo suavemente. Necesario, corregí. ¿Y ahora, qué? ¿Qué viene después para ti? Miré hacia atrás, hacia el jardín donde la familia Ochoa probablemente estaría procesando todo lo que había sucedido. Ahora empiezo mi vida de nuevo, pero esta vez sin ocultar quién soy, sin pretender ser menos de lo que soy y definitivamente sin tolerar la falta de respeto de nadie. Daniela sonrió. Me alegro por ti y para que conste, siempre pensé que eras demasiado bueno para ellos. Gracias por mantenerme informado durante todo esto. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a expandir el negocio. Voy a vivir abiertamente y quizás eventualmente encontraré a alguien que me valore por quien soy desde el principio. Me subí al auto, pero antes de cerrar la puerta, Daniela dijo, Sebastián, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez amaste realmente a Renata? ¿O todo esto fue una prueba desde el principio? Consideré la pregunta cuidadosamente. La amé profundamente, pero descubrí que el amor solo funciona cuando es recíproco y basado en respeto mutuo. Ella no pasó la prueba, pero honestamente yo tampoco. Debía haber sido honesto desde el principio sobre quién era en lugar de crear esta situación de prueba. Ambos cometimos errores. La diferencia es que los de ella destruyeron mi confianza y los míos simplemente revelaron su verdadero carácter. Cerré la puerta y me alejé, observando la mansión de los Ochoa desaparecer en mi espejo retrovisor. Pero la historia no terminaría ahí, porque 3 días después algo sucedió que no había anticipado. Estaba en mi oficina principal, la que nadie de la familia Ochoa había visto nunca, ubicada en el piso 20 de un edificio corporativo en el distrito financiero. Finalmente había decidido trabajar abiertamente desde mi verdadera sede de operaciones en lugar del pequeño taller que había usado como fachada. Diego entró con expresión preocupada. Sebastián, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Rodrigo presentó una demanda. Alega que manipulaste ilegalmente sus contratos laborales y que causaste daño intencional a su reputación profesional. Me recliné en mi silla sorprendido por la audacia. En serio, después de todo lo que pasó, todavía tiene el coraje de demandarme. No es solo eso. Está alegando que toda tu venganza constituye acoso sistemático. Está buscando compensación por daños emocionales. Una risa seca escapó de mis labios. Increíble. El hombre que se rió mientras su esposa me humillaba públicamente ahora quiere hablar de daños emocionales. Hay más, continuó Diego con tono serio. Aparentemente Rodrigo ha encontrado un abogado dispuesto a tomar el caso pro bono, alguien que tiene un historial de ganar casos contra personas adineradas. Se llama Leonardo Fuentes y es bueno. ¿Qué tan bueno? Muy bueno. Ha ganado el 80% de sus casos en los últimos 5 años y tiene una reputación de ser implacable con clientes ricos que, según él, abusan de su poder. Me froté las sienes sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. Está bien, prepara nuestra defensa. Tenemos el video de la humillación original, testimonios de múltiples testigos, evidencia de 3 años de maltrato sistemático. No tiene caso, Sebastián. Diego me miró directamente. Necesito preguntarte algo con total honestidad. ¿Hiciste algo ilegal durante toda esta venganza? No,
Todo fue completamente legal. Compré la hipoteca de Lorena a través de canales legítimos. Los clientes de Rodrigo eligieron libremente terminar sus contratos conmigo después de conversaciones donde simplemente mencioné que conocía abogados más competentes. Los préstamos de los suegros fueron transferidos a través de procesos bancarios estándar. No hice nada que pudiera considerarse ilegal, pero fue ético. La pregunta me detuvo. Ético. Me estás preguntando si fue ético defenderme después de años de abuso. Te estoy preguntando si la respuesta fue proporcional a la ofensa. Porque un juez podría ver esto de manera diferente a como tú lo ves. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, Sebastián Rivera, una voz femenina que no reconocí. ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia Moreno. Soy periodista de investigación para el diario El Nacional. Estoy trabajando en una historia sobre usted y la familia Ochoa. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Mi sangre se enfrió. ¿Cómo consiguió este número? Eso no es importante. Lo que es importante es que tengo información sobre una serie de transacciones financieras que realizó el mes pasado, todas diseñadas aparentemente para causar daño económico a una familia específica. Esto podría ser una historia importante sobre abuso de poder financiero. No tengo comentarios, dije firmemente. Señor Rivera, voy a publicar esta historia de todas formas. Está en su mejor interés hablar conmigo y presentar su versión de los hechos. De lo contrario, la narrativa será controlada por la familia Ochoa, quienes están muy dispuestos a hablar sobre cómo un hombre rico y vengativo destruyó sus vidas por un insulto menor. Un insulto menor. Repetí, sintiendo la rabia burbujeando. Eso es lo que le dijeron. Me dijeron que hubo un malentendido en una reunión familiar y que usted reaccionó de manera completamente desproporcionada, usando su riqueza para destruir sistemáticamente sus vidas. Y usted les creyó. No creo ni dejo de creer nada hasta que investigo todos los ángulos. Por eso la estoy llamando. Tiene 48 horas para contactarme si quiere que su perspectiva sea incluida. Después de eso publico con lo que tengo. Colgó antes de que pudiera responder. Diego me miraba con preocupación. Esto se está saliendo de control. ¿Qué sugieres? Que consideres llegar a un acuerdo con Rodrigo. Que retires todas tus acciones contra la familia y cierres esto antes de que explote públicamente. Absolutamente no, dije con firmeza. Eso sería como admitir que hice algo malo. No voy a hacerlo. Entonces, prepárate para una batalla pública muy fea. Porque si esa periodista publica su historia pintándote como un millonario abusivo, la opinión pública no estará de tu lado. No importa lo que te hicieron primero. Pasé las siguientes 48 horas en un torbellino de actividad. Contraté a un equipo de relaciones públicas. Preparé una declaración detallada con evidencia de los 3 años de maltrato. Reuní testimonios de personas que habían presenciado el comportamiento de la familia Ochoa hacia mí, pero la periodista publicó primero. El titular del artículo decía, millonario oculto destruye familia por venganza después de insulto en foto. El artículo pintaba un cuadro devastador de mí como un hombre rico que había engañado deliberadamente a su esposa, ocultado su riqueza para probar su lealtad y luego usado su poder financiero para destruir a toda una familia cuando no pasaron su prueba. Incluía entrevistas con Lorena llorando sobre cómo sus hijos habían sido arrancados de su escuela, con Rodrigo hablando sobre cómo su carrera había sido saboteada, con don Héctor y doña Patricia describiendo cómo estaban siendo forzados a trabajar como esclavos para pagar una deuda imposible. Y lo peor, incluía comentarios de Renata. Amé a Sebastián con todo mi corazón, decía en el artículo. Pensé que habíamos construido una vida juntos basada en el amor real. No en el dinero. Pero resulta que todo era una mentira. Él estaba probándonos a todos, esperando que faltáramos para poder justificar su venganza. Y cuando cometimos errores humanos normales, nos castigó de la manera más cruel posible. El artículo terminaba con una pregunta. ¿Es esta justicia o es abuso de poder? Mi teléfono explotó. Llamadas de medios de comunicación queriendo entrevistas, mensajes en redes sociales, la mayoría negativos.
El hashtag millonario vengativo comenzó a tendencia en Twitter. Diego entró a mi oficina esa tarde luciendo más preocupado que nunca. Sebastián, esto es un desastre de relaciones públicas. La narrativa se ha escapado completamente de nuestro control. Necesitamos hacer algo drástico. ¿Cómo qué? Como una conferencia de prensa donde presentes tu lado de la historia con toda la evidencia, el video de la humillación original, los testimonios. Todo eso solo alimentará más el circo mediático y no hacer nada te hará parecer culpable. Ya hay grupos en redes sociales pidiendo que se investigue si tus acciones fueron legales. Algunos están llamando a boicots de tus negocios. Me hundí en mi silla sintiendo el peso de la situación. ¿Cómo llegamos aquí? Yo solo quería que respetaran mi dignidad. Sé que tus intenciones eran justas, dijo Diego suavemente, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La venganza, sin importar cuán justificada se sienta, siempre tiene un costo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto repasando cada decisión que había tomado desde ese día en el jardín. Había ido demasiado lejos. Era Diego correcto al decir que mi respuesta había sido desproporcionada. Pero entonces recordé el rostro de Lorena cuando me dijo que saliera de la foto. Recordé el silencio de Renata cuando debió haberme defendido. Recordé 3 años de pequeñas humillaciones, de ser tratado como menos que humano, de ser juzgado únicamente por mi apariencia. No había ido demasiado lejos. Les había enseñado exactamente la lección que necesitaban aprender. Al día siguiente tomé una decisión. Programé la conferencia de prensa que Diego había sugerido, pero no sería solo para defenderme, sería para revelar algo que nadie esperaba. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, cámaras y grabadoras. Me senté frente al micrófono con Diego a mi lado y una pantalla grande detrás de mí. Buenos días. Comencé. Sé que muchos de ustedes están aquí porque leyeron el artículo publicado hace 2 días. Un artículo que me pintaba como un villano rico que abusó de su poder para vengarse de una familia inocente. Hoy estoy aquí para presentar la verdad completa. Hice una señal y el video comenzó a reproducirse. El mismo video que había mostrado a la familia Ochoa, pero editado para la audiencia pública con subtítulos y marcas de tiempo. 3 años de evidencia presentada en 15 minutos devastadores. Los periodistas observaban en silencio. Algunos tomaban notas furiosamente, otros simplemente miraban con expresiones de shock creciente. Cuando el video terminó, continué. Durante 3 años soporté este tratamiento porque amaba a mi esposa y quería creer que eventualmente su familia me aceptaría. Pero el día de la foto, cuando fui humillado públicamente y mi propia esposa no dijo nada en mi defensa, entendí que nunca iba a suceder. Entonces sí, continuó una periodista levantando la mano. Admite que usó su riqueza para vengarse. No usé mi riqueza para vengarme. Usé recursos legales para enseñar una lección sobre consecuencias. Compré la hipoteca de Lorena a través de un proceso bancario completamente legal. Sus clientes de Rodrigo eligieron libremente cambiar de abogado. Los préstamos de los suegros fueron transferidos siguiendo todos los protocolos apropiados, pero el objetivo era dañarlos financieramente, insistió otro periodista. El objetivo era mostrarles cómo se siente ser juzgado y descartado. Ellos me juzgaron por mi apariencia y me trataron como basura durante años. Yo simplemente les di la oportunidad de experimentar ese mismo sentimiento. Algunos dirían que eso es venganza, no justicia, comentó un tercero. Algunos dirían que humillar públicamente a alguien por su apariencia es crueldad, no un error menor. Todo depende de la perspectiva. La conferencia continuó durante 2 horas. Respondí cada pregunta con honestidad, presenté cada pieza de evidencia y al final revelé algo que nadie esperaba. Y ahora dije, quiero anunciar algo importante. He establecido una fundación con un fondo inicial de $0,000. Esta fundación proporcionará apoyo legal y financiero a personas que han sido víctimas de discriminación basada en su apariencia, clase social o nivel educativo. Los periodistas comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Levanté una mano pidiendo silencio. Adicionalmente,
Estoy retirando la demanda de los préstamos contra don Héctor y doña Patricia y estoy estableciendo un fondo educativo no solo para los hijos de Lorena, sino para cualquier niño en nuestra comunidad cuyos padres no puedan pagar educación de calidad. ¿Por qué hacer esto ahora?, preguntó la periodista que había escrito el artículo original. Porque he aprendido algo en este proceso. La venganza puede sentirse justificada, pero al final del día el verdadero cambio viene de la educación y la oportunidad. No del castigo. Quiero que esta experiencia horrible resulte en algo positivo para nuestra comunidad. Después de la conferencia, la narrativa comenzó a cambiar. Nuevos artículos presentaban una imagen más matizada de la situación. Algunos todavía me criticaban por ir demasiado lejos. Otros elogiaban mi decisión final de convertir la venganza en algo constructivo. Pero lo más importante fue un mensaje que recibí días después. Era de Lorena. Sebastián, vi tu conferencia de prensa, vi cómo convertiste algo horrible en algo hermoso y finalmente entendí lo que habías estado tratando de enseñarnos todo este tiempo. No era sobre el dinero, nunca fue sobre el dinero. Era sobre respeto, dignidad y tratar a las personas como seres humanos, sin importar cómo se vean o qué hagan para vivir. Gracias por el fondo educativo para mis hijos y gracias por ser un mejor hombre de lo que cualquiera de nosotros merecía. No respondí el mensaje, no había nada que decir. 6 meses después de la conferencia de prensa, mi vida había cambiado completamente. La Fundación Rivera para la Igualdad Social, como terminé llamándola, había crecido más allá de mis expectativas iniciales. Habíamos ayudado a 120 personas a obtener representación legal contra discriminación laboral. Habíamos otorgado becas educativas a 83 niños y la historia de cómo todo comenzó se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre ética empresarial y responsabilidad social. Mis negocios también prosperaron. Al trabajar abiertamente desde mi verdadera posición, pude expandir la cadena de talleres a 2 ciudades más. Las inversiones crecieron y descubrí que vivir auténticamente, sin ocultar quién era, resultaba infinitamente más satisfactorio que la modestia forzada que había adoptado durante años. El divorcio con Renata se finalizó en silencio. Ella recibió su parte según lo acordado en el contrato prenupcial y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Escuché por Daniela que había comenzado terapia para trabajar en sus problemas de codependencia familiar y que estaba tratando de convertirse en una persona más fuerte e independiente. Lorena y Rodrigo se quedaron en su departamento modesto. Rodrigo encontró trabajo en un bufete más pequeño con un salario significativamente menor. Lorena sorprendentemente comenzó su propio negocio pequeño de diseño gráfico trabajando desde casa. Según Daniela, la experiencia los había cambiado fundamentalmente. Ya no se enfocaban en apariencias o estatus social. Sus hijos estaban prosperando en el programa educativo que había establecido para ellos y la familia, aunque menos adinerada, parecía genuinamente más feliz. Don Héctor y doña Patricia transformaron completamente su negocio de artesanías. Después de que retiré su deuda, usaron los ahorros para remodelar su tienda y expandir su línea de productos. Pero más importante, comenzaron a contratar empleados de diversos orígenes, incluyendo personas sin educación formal, dándoles oportunidades que antes nunca habrían considerado. Daniela me dijo que don Héctor se había disculpado públicamente en una reunión familiar, admitiendo que había sido un snob clasista durante la mayor parte de su vida y que estaba trabajando activamente para cambiar. En cuanto a mí, me enfoqué en el trabajo y en la fundación. No estaba buscando romance. La herida de la traición de Renata todavía estaba demasiado fresca. Pero la vida tiene formas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Conocí a Adriana en una gala de recaudación de fondos para la fundación. Ella era directora de una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en riesgo, enseñándoles oficios y habilidades laborales. Cuando la presentaron como la oradora principal de la noche, me quedé impresionado por su pasión y autenticidad. Después de su discurso, me acerqué a felicitarla. Terminamos hablando durante 3 horas, mucho después de que los demás invitados se hubieran ido. Descubrí que ella había crecido en la pobreza, había trabajado en múltiples empleos para pagar la universidad y había dedicado su vida a ayudar a otros a superar las barreras socioeconómicas.
No me impresiona el dinero, me dijo directamente cuando mencioné mis negocios. Me impresiona lo que haces con él y tu fundación. Eso sí impresiona. Fue refrescante hablar con alguien que me veía primero como persona y segundo como empresario. Comenzamos a vernos regularmente, primero como amigos y colegas en el sector social, luego como algo más. Adriana conocía toda mi historia con los Ochoa, le había mostrado el video, le había contado cada detalle esperando que me juzgara por haber ido demasiado lejos con mi venganza. Fuiste duro con ellos, dijo después de escuchar todo. Absolutamente. Fue desproporcionado, quizás un poco, pero merecían aprender esa lección, sin duda. Y lo más importante es que convertiste algo negativo en algo que ahora está ayudando a cientos de personas. Eso habla mucho sobre tu carácter. Un año después de ese día en el jardín, recibí una invitación inesperada. Don Héctor y doña Patricia estaban organizando una reunión familiar pequeña y me pidieron específicamente que asistiera, no como yerno, sino como invitado de honor. Dudé. Había cerrado ese capítulo de mi vida, pero Daniela me convenció. Han cambiado, Sebastián. Realmente han cambiado y creo que sería bueno para todos tener algo de cierre apropiado. Así que fui esta vez llevando a Adriana conmigo. La reunión era pequeña, solo la familia inmediata más algunos amigos cercanos. Cuando llegamos, el contraste con aquella reunión del año anterior era asombroso. No había decoraciones ostentosas, no había fotógrafo profesional, no había pretensiones, solo una comida sencilla en el mismo jardín donde todo había comenzado. Lorena fue la primera en saludarnos. Se veía diferente, sin maquillaje excesivo, ropa simple, pero sonriendo genuinamente. Sebastián dijo con calidez real en su voz, gracias por venir y tú debes ser Adriana. He escuchado mucho sobre el trabajo increíble que haces. Nos sentamos para cenar y la conversación fluyó naturalmente. No había tensión, no había juicios, solo personas compartiendo historias y riendo juntas. A mitad de la cena, don Héctor se puso de pie y pidió atención. Quiero proponer un brindis. Comenzó su voz firme, pero emocionada. Hace un año, esta familia cometió un error terrible. Juzgamos a un hombre no por su carácter, sino por su apariencia. Lo tratamos con desprecio y crueldad. Y cuando él nos enseñó una lección sobre esas acciones, nuestra primera reacción fue victimizarnos a nosotros mismos en lugar de reflexionar sobre nuestro comportamiento. Miró directamente hacia mí. Sebastián, no te pedimos que vengas aquí para disculparnos otra vez. Ya hemos hecho eso. Te pedimos que vinieras para que pudieras ver lo que tu lección nos enseñó. Mira a tu alrededor. Esta familia ya no mide el éxito en autos caros o ropa de diseñador. Lo medimos en bondad, en integridad, en cómo tratamos a los demás. Lorena se puso de pie también. Mis hijos ahora entienden que el valor de una persona no está en su apariencia. Rodrigo está trabajando en casos pro bono para personas que no pueden pagar representación legal, algo que nunca habría considerado antes. Y yo finalmente entendí que la verdadera belleza viene de adentro. Doña Patricia agregó, hemos contratado a 6 empleados nuevos en nuestro negocio, todos ellos personas que otras compañías rechazaron por falta de educación formal o experiencia. Y son los mejores empleados que jamás hayamos tenido porque valoramos su esfuerzo y dedicación, no sus credenciales. Don Héctor levantó su copa. Así que brindamos por ti, Sebastián, por enseñarnos la lección más difícil de nuestras vidas y por ser lo suficientemente grande como para convertir esa lección en algo que ahora está beneficiando a toda nuestra comunidad. Fuiste un mejor hombre del que merecíamos y esperamos algún día ser dignos de tu amistad otra vez. Todos levantaron sus copas. Yo también lo hice, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No vine aquí buscando validación, dije cuando me tocó hablar, ni vine buscando amistad. Vine porque Daniela me convenció de que el cierre era importante. Y mirando alrededor de esta mesa, viendo cómo han cambiado, entiendo por qué miré a cada uno de ellos. La venganza fue satisfactoria por un momento, pero lo que realmente importa es el cambio duradero y ustedes lo han logrado. No porque yo lo exigiera, sino porque eligieron hacerlo. Después de la cena,
Lorena me pidió que caminara con ella por el jardín. Llegamos al lugar exacto donde había ocurrido la humillación. Aquí fue donde todo cambió, dijo suavemente. A veces vengo aquí solo para recordarme a mí misma de quién solía ser y quién he decidido ser ahora. ¿Y quién has decidido ser? Alguien mejor, alguien que mis hijos puedan admirar, no por lo que tengo, sino por cómo trato a los demás. ¿Sabes qué me dijo mi hija mayor la semana pasada? Me dijo que estaba orgullosa de mí porque ayudé a una vecina mayor con sus compras sin esperar nada a cambio. Eso significó más para mí que cualquier comentario sobre mi apariencia que haya recibido jamás. Me alegro por ti, Lorena. Genuinamente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez nos perdonarás? Realmente no estoy pidiendo una amistad o una relación familiar otra vez. Solo perdón. Consideré la pregunta cuidadosamente. No sé si el perdón es la palabra correcta, pero he dejado ir la rabia, he dejado ir el resentimiento. Ustedes me enseñaron algo valioso también, que las personas pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias verdaderas de sus acciones y eso me ha hecho más compasivo en otras áreas de mi vida. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando las luces colgantes que decoraban el jardín de manera simple y elegante. Adriana parece maravillosa, dijo Lorena finalmente. Lo es. Es seria la relación. Estamos tomándolo con calma, pero sí es seria. Ella me ve exactamente como soy, sin pretensiones ni juegos. Y yo la veo a ella de la misma manera. Es refrescante. Me alegro mucho por ti, Sebastián. Te mereces ser feliz. Cuando Adriana y yo nos fuimos esa noche, ella tomó mi mano mientras conducía. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Completo. Respondí después de pensar, como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida de la manera correcta. ¿Algún arrepentimiento? Algunos. Ojalá no hubiera tenido que ser tan duro. Ojalá hubiera encontrado una manera de enseñar la lección sin causar tanto dolor. Pero al mismo tiempo no sé si habrían cambiado realmente sin consecuencias serias. El cambio verdadero rara vez es cómodo, observó Adriana sabiamente. A veces necesitamos ser sacudidos hasta nuestros cimientos para reconstruirnos mejor. 3 años después de aquel día en el jardín, estoy en un lugar completamente diferente. Mi fundación ha ayudado a más de 1000 personas. Adriana y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, rodeado solo de personas que nos aman por quienes somos. Y he aprendido a vivir auténticamente sin ocultar ni mi riqueza ni mi pasado. Ocasionalmente veo a miembros de la familia Ochoa en eventos comunitarios. Intercambiamos saludos cordiales. A veces compartimos una breve conversación. La relación nunca será lo que pudo haber sido, pero hay respeto mutuo ahora y eso es suficiente. Renata se casó nuevamente con un maestro de escuela primaria que, según Daniela, es exactamente lo opuesto a mí. Simple, humilde y completamente transparente. Aparentemente ella es feliz y genuinamente me alegro por ella. Ambos merecíamos encontrar parejas que nos valoraran correctamente. La lección más grande que aprendí de toda esta experiencia no fue sobre venganza o justicia, fue sobre autenticidad. Pasé 3 años ocultando quién era, probando a las personas a mi alrededor y al final solo me lastimé a mí mismo. Porque cuando finalmente revelé la verdad, no fue en un momento de celebración, sino de conflicto. Ahora vivo abiertamente. Mi riqueza no me define, pero tampoco la oculto. Mi trabajo con la fundación me llena de propósito. Mi matrimonio con Adriana es todo lo que mi relación con Renata nunca fue. Honesto, respetuoso, basado en admiración mutua, genuina. ¿Fue acta mi venganza contra los Ochoa? Esa pregunta me la hacen frecuentemente cuando cuento mi historia y mi respuesta siempre es la misma. Fue necesaria. Quizás no perfecta, quizás no ideal, pero necesaria. Porque a veces las personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales por sus acciones. Transformé mi humillación en algo constructivo. Convertí mi dolor en propósito y al final creo que todos salimos mejor de esa experiencia. Yo encontré autenticidad y amor verdadero. Ellos encontraron humildad y crecimiento personal.
Y cientos de personas en nuestra comunidad encontraron oportunidades que no habrían tenido de otra manera. La foto grupal de aquel día, la que supuestamente arruiné con mi presencia, nunca fue publicada en las redes sociales de Lorena. Pero hay otra foto ahora tomada en la gala más reciente de mi fundación. En ella estoy yo con Adriana, rodeados de becarios y beneficiarios de nuestros programas. No hay nadie juzgando a nadie por su ropa o apariencia, solo personas celebrando el potencial humano sin importar el empaque exterior. Esa es la foto de la que estoy orgulloso. Esa es la estética que realmente importa. Hoy miro hacia atrás sin amargura. Aquel jardín donde fui expulsado de una foto familiar fue en realidad el lugar donde me liberé de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Las cadenas de buscar aprobación de personas que no me valoraban, las cadenas de ocultar mi verdadero yo por miedo al juicio, las cadenas de permitir que otros definieran mi valor. La traición de Renata dolió. La humillación de Lorena fue cruel, pero ambas me enseñaron algo invaluable. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir inferior sin mi consentimiento y nunca más viviría una mentira, incluso una mentira bien intencionada sobre quién soy realmente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la venganza estuvo justificada o fue demasiado lejos? ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y defender tu dignidad? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia resonó de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el final.